Hola, mi nombre es Rigoberto Rosales Lozano. El día de hoy voy a estar hablándoles un poco sobre la iniciativa de AMLO a la reforma de la ley de industria eléctrica y cómo esta choca y contrasta con los principios y obligaciones que adquirió el Estado mexicano con el TEMEC. Ahora, ¿qué es el TEMEC? El TEMEC es un tratado de libre comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos. Lo que propicia es que haya un flujo de servicios, de mercancías, de forma más ágil y en la cual, por estar en una zona geográfica posicionada como vecinos, pues podamos construir un bloque en el cual sea más fácil generar una riqueza económica regional, ¿no? En este caso, el Tratado de Libre Comercio trae aparejadas ciertas obligaciones para el Estado mexicano. En este supuesto, México está empezando a violentar algunos principios, de los cuales te voy a hablar primero en qué consisten y después vamos a ver los riesgos y de cómo lo está incumpliendo. El primer principio es el de trato nacional, y lo que nos menciona es que cada uno de los contratantes, en este caso cualquiera de los países, debe brindarle un trato no menos favorable a cualquier inversionista de otro país parte. O sea, México le debe de brindar el mismo trato como inversionista o como generador de algún producto o servicio a nacionales como extranjeros. En este caso, extranjeros hablando de canadienses y estadounidenses, ¿no? Inversionistas que vengan. Y esto lo debe hacer tanto en el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, etcétera, cualquier disposición de sus inversiones en territorio nacional. El otro principio es hablar sobre trato de nación más favorecida. Esto es, el tratado abarca solamente a estos tres países, pero por otro lado puede venir algún otro inversionista, hablemos por ejemplo de España, y que con él se le den otras prerrogativas más atractivas de lo que hace o de lo que se le está otorgando a Canadá y Estados Unidos. Lo que hace el tratado es obligar, en cierto punto, es si tú le das un trato más favorecido a alguien que no es parte del tratado, del TEMEC, pues nos tienes que hacer extensivas esos beneficios. Y por último tenemos el de nivel mínimo de trato, que esto es más, esto lo que nos involucra es un trato justo y equitativo que incluye la obligación de no denegar en ningún momento justicia en procedimientos judiciales a inversionistas extranjeros. Esto es, que cualquier inversionista pueda ir a alguna instancia jurisdiccional, sea de carácter civil, penal, administrativo, y que se le dé el mismo trato y se le dé un trato justo y equitativo a sus reclamaciones. Y de nueva cuenta también aquí podemos ver una protección y seguridad plenas que exige cada una de las partes que debe de otorgar el Estado anfitrión de la inversión en temas de protección policial y que se ha exigido, digamos, en temas de derecho internacional. Bueno, pues una vez sabiendo que el TEMEC es este Tratado de Libre Comercio, que tiene estos principios, ¿qué es lo que la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos ha hecho, ¿no? Porque eso fue lo que detonó no solo esta charla, sino lo vas a estar viendo a lo largo de varios medios. Y lo que hace es que ellos anuncian una solicitud de consultas. El propio TEMEC tiene varios apartados y dentro de esos está el llamado capítulo 31. Van a estar escuchando mucho de esto, y este capítulo es el denominado solución de controversias. Entonces este es el que establece cuál es el mecanismo que deben de seguir las partes cuando sientan o cuando adviertan que alguna otra parte ha incumplido alguno de los preceptos del TEMEC. En este caso fue la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, la que anunció la solicitud de consultas. Este es el inicio de la solución de controversia. Las consultas es un mecanismo no contencioso. Lo que se busca es resolver o a través de algunas pláticas o digamos de una forma amistosa estos temas que pueden estar incomodando a alguna de las partes. Como les mencionaba, está en el artículo 31 del Tratado del TEMEC, y el motivo de las acciones por lo cual Estados Unidos lo presenta es que ellos advierten que el motivo son las acciones de una política pública y regulatoria del Estado mexicano que han impactado negativamente las empresas estadounidenses en el sector energético para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Si te das cuenta, son exactamente de los dos actores que venimos hablando, y esto se da porque han advertido un trato preferente por parte del Estado mexicano a estas empresas.
quizá te estés pensando y quizá muchos caigan en el argumento pues estatario o estatista del presidente, donde pienses que es mejor para México crear tu propia energía. Yo te diría, bueno, si ese fuera el caso, también cada persona deberíamos tener nuestro huerto y cada persona deberíamos sembrar nuestra comida y sería mejor. O cada uno de nosotros tendría que tener nuestra planta eléctrica y sería mejor. ¿Tú crees que eso es eficaz, es eficiente, o es preferible que personas que se especializan en eso realicen esto y tú pagues para proveer un servicio del cual te puedes quejar? Si ahorita nos podemos quejar yo te recomiendo ahorita pensar en tu servicio de telefonía, tu servicio de internet. ¿Te quejas? Sí. Hay alguien que te contesta. Imagínate que es el Estado. Te invito a que hables a la CFE, llama y quéjate de algo. Es el mismo trato que te dan, es igual de eficiente el servicio al cliente. Vamos a ver que el tener que ciertas cuestiones sean atribuibles a los empresarios o a particulares es bueno para el Estado, porque el Estado se dedica a hacer lo que tendría que hacer. En este caso, brindarnos salud, brindarnos seguridad, crear infraestructura, brindar una competencia sana. Eso es lo que debería estar haciendo el Estado, no estar pensando en cómo generar electricidad. Si lo quiere hacer, ok, que lo haga de forma limitada. Creo que tiene suficiente con la planeación y con el eje estratégico que tiene que dar como para aparte generarla él. Él debería estar pensando o debería estar supervisando que a quienes ellos otorguen o quieran comprar la electricidad, lo haga de la forma más eficaz, eficiente y que suministre la energía para que todas y todos tengamos electricidad en nuestro día a día. Entonces vamos a ver que pues, esta queja de Estados Unidos, pues evidentemente viene y nos dice, bueno, México está violentando el TEMEC. ¿En qué aspecto está violentando el TEMEC? Viola el trato nacional y el acceso a los mercados, toda vez que limita que otros empresarios, o bueno, en este caso inversionistas u otras personas adicionales a Pemex o CFE, puedan invertir o puedan suministrar o puedan generar energía eléctrica. Pega también en la inversión, en un apartado de inversión, porque hay una regulación que interfiere en que otros actores busquen invertir. Si te dicen que tú eres el quinto en la fila para que te compren la electricidad, ¿cuál es el aliciente, cuál es el incentivo para que tú generes la electricidad? También vamos a ver que existe una controversia en cuanto al apartado de la empresa como propiedad del Estado. Aquí nos dice que todas aquellas empresas que sean propiedad del Estado, porque también Canadá y Estados Unidos pueden tener alguna propia, como en el caso de México, sí las tenemos, que sean CFE y Pemex, les impone una obligación, y esta es que no le den un trato menos favorable a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Y entonces también aquí vemos que el hecho de que Pemex o CFE prefirieran a nacionales que a extranjeros, no solamente que los limitaran o los quiten, sino que hay una preferencia de darle un servicio a uno que otro, aun y cuando estén en igualdad de posición, eso puede contradecir al tratado. Y por último también vemos un tema de publicación y administración, en el cual pues vemos que la implementación de la legislación nacional no se hace de forma uniforme, imparcial ni razonable. Esto lo vemos porque el Estado mexicano se nota y se advierte no solamente de la ley y de la lectura, sino de todo lo que ahorita te comentaba, todos los discursos que vemos en la mañanera día con día, cuando vemos que los legisladores no votan, no debaten las leyes, solamente se dedican a levantar la mano y aprobar, cuando vemos que tenemos un sistema judicial que no hace una revisión judicial y que no es capaz de advertir en cierto punto si es constitucional o no algo, vemos que hay una maquinaria del Estado en la cual pues genera una incertidumbre jurídica, no solamente, y deberíamos pensarlo así, no solamente en los extranjeros, no pienses como nacionalista, tú tampoco tienes certeza, el día de hoy a lo mejor te está yendo bien, pero si el día de mañana cambia una persona, puede que cambie toda la jugada y este negocio que tú tienes, que puede ser o no en este momento de energía, ya quede absuelto o quede obsoleto para el siguiente gobernante en turno. Y bueno, pues, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Ya se hicieron las consultas, Río, ya estamos viendo qué se va a requerir a las partes. ¿Podemos resolverlo o no lo podemos resolver? Bueno, pues la petición de consultas tiene una duración máxima de 75 días, digamos, para solucionar el asunto. En estos 75 días, como menciono, pues son temas
no, digamos, conflictivos, no hay una controversia, no se establecen todavía paneles, no hay terceros. Son las partes, es la Secretaría de Economía de México la que va y negocia, representa al Estado mexicano. Y bueno, en este caso, en caso de no resolverse en este periodo, se instaura un panel que es integrado por 3 o 5 analistas que ya son preaprobados. Esto previo a la firma del Tratado Internacional, ya tanto Canadá, Estados Unidos como México sabían quiénes eran los integrantes. Van a conformar este panel y ellos tendrán 150 días para emitir un reporte inicial y después 30 días extra para emitir un reporte final sobre qué sucedió, ¿no? O sea, ellos hacen una valoración, hacen una circunstanciación de qué nos trajo aquí, qué de lo que han ofrecido las partes como prueba es cierto, y a la luz e interpretación del tratado, verificar quién tiene la razón y cuáles serán las sanciones y los responsables. Bueno, una vez que se da esta petición por parte de Estados Unidos, ¿cuál fue la reacción mexicana? Y aquí insisto, no quiero que vean esto como algo partidista, no quiero que vean esto como algo en contra incluso de una persona. Lo estoy viendo como alguien que teme por las sanciones que va a tener el Estado mexicano. Porque las sanciones, ahorita les voy a decir de más o menos cómo son, cuánto van, y eso lo vamos a terminar pagando tú y lo voy a terminar pagando yo con mis impuestos. Y lo más preocupante es que el titular del Ejecutivo, quien representa a México no solo a nivel nacional, sino al extranjero, sus declaraciones fueron que una vez que presentaron esto, ellos dijeron que no pasaba nada, que no hay ninguna violación al tratado. Y adelantó pues que la solicitud pues la iba a ver la Secretaría de Economía. Hasta ahí digamos que, ok, todo bien, a lo mejor él no es conocedor del derecho, él no está obligado a saber si está o no incumpliendo algún tratado, pero lo preocupante es cuando dice no hay ningún problema de nada, todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con nuestras leyes. De inicio, no. Como les acabo de mencionar, la Constitución no prevé lo que está diciendo. Él quiere incluso modificar las leyes, entonces está, digamos, de conformidad con las leyes que él quiere, no con las leyes que tenemos. Y entonces en estar modificando tanto la ley y la Constitución, yo les diría, ¿cuándo vamos a tener certeza? La Constitución debería ser algo inamovible, debería ser algo que extraordinariamente modificáramos, sí que se interpretara caso a caso en tribunales, en temas concretos. No estoy en contra de eso. Que se modifique tampoco, hay que actualizarla en los temas mejor vigentes. Pero estarla modificando para todo, ahí tenemos ahorita bases hasta cómo elegir comisionados. Eso no debería estar en la Constitución. La Constitución es la base en la que descansa nuestro Estado mexicano, en la cual descansan nuestros principios, en la cual descansa nuestra seguridad jurídica. Ahora te hablo como abogado. Si alguien viene y te dice que no hay ningún problema y que no va a pasar nada, no le creas. Esa persona te está mintiendo. Y es algo que no debería estar haciendo un gobernante. O al menos este gobernante que dijo que no mentía, no traicionaba y no robaba, creo. Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Ya se abrieron la solicitud de consultas, tenemos los días necesarios, 75, para empezar a ver si lo resolvemos de buena forma. ¿Es preocupante esto? Yo te diría que no necesariamente. También esto ya se ha hecho alrededor de 3 o 4 veces con anticipación. Es algo natural, digamos, el que podamos afianzar o podamos interpretar en los alcances del tratado. El problema es que aquí no estamos ante eso. No estamos afinando, no estamos interpretando. Aquí estamos viendo un embate del Estado mexicano, una afronta, y cómo día con día se refuerza que así es, que no quieren cambiarlo y que van a hacer esos cambios en las leyes. ¿Por qué? Porque ellos creen que es lo correcto y no lo van a hacer, aun y cuando el tratado diga algo diferente. ¿Cuáles van a ser las consecuencias o pueden ser las consecuencias de esto? Una primera de las consecuencias, y voy a hablar del lado negativo porque como te mencioné, hay bases, por lo menos constitucionales, legales y pues de facto, o sea, cualquier persona que vea en este momento cómo se rige la comunicación del Estado mexicano, vamos a ver que nos habla sobre que ellos buscan mantener esta política. Entonces voy a hablar del tema negativo, donde sí estamos incumpliendo el TEMEC, donde Canadá, Estados Unidos tienen la razón. Ahorita te voy a decir en cuáles tratos, pero en todos los que mencioné
tiene la razón, trato nacional, lo estamos incumpliendo, inversión, sí es cierto, la estamos limitando, que la empresa propiedad del Estado le da preferencia a nacionales o a sí misma, sus filiales, que a extranjeros, también lo está haciendo, entonces sí estamos incumpliendo, y que también la legislación nacional no es ni uniforme ni imparcial, también estoy de acuerdo. Cualquier especialista les va a decir eso, y cualquier persona que lea un libro de Derecho Internacional se los puede decir también. Vamos a ver que en el caso planteado, que es México pierde, se va a un panel y él pierde, o no digamos perder, se resuelve que el Estado mexicano ha incumplido las obligaciones del TEMEC. Vamos a ver que existen dos caminos. El primero es que México deje sin efectos la normativa generada y que afecta lo pactado en el TEMEC, ¿no? Entonces México pues reconoce que ha incumplido, reconoce que no es compatible la legislación ni los principios que ha generado con lo pactado en el TEMEC, porque modificó las condiciones de la firma del TEMEC a esta iniciativa, y pues deja sin efectos estas normativas, desde la ley de la industria eléctrica hasta los demás reglamentos, decretos, todo lo que, digamos, nazca de este decreto estaría muerto, y volvemos al status quo, que es en el que estamos hoy, cuando se está grabando este video. Adicionalmente, hay que pagar a los panelistas, y bueno, ahí son cantidades no tan exorbitantes. En el segundo camino es México pierde también, o sea, se declara como que no es compatible su legislación, pero México decide no cambiar la legislación. Él dice, no, yo la voy a conservar. Entonces, ¿qué hace Canadá o Estados Unidos? O los dos. Lo que tienen que hacer es fijar sanciones, y estas sanciones se van a fijar a través de aranceles. Aranceles que van a ser a las industrias mexicanas, y lo más peligroso es que no tiene una temporalidad, no tiene ni siquiera un porcentaje. Ellos lo van a determinar conforme al daño que presientan o ellos perciban que lesiona México con su normativa vigente. Y aquí México, esto te lo digo, no es un tema necesariamente jurídico, pero creo que todos nos vamos a dar cuenta de la realidad. México tiene limitada la base de productos que exporta, y que exporta a Canadá y Estados Unidos. Sabemos cuáles son las industrias, ellos también lo saben. Va a ser muy fácil focalizar, ponernos aranceles, y entonces va a empezar a afectar tu empleo. Si tú te dedicas ahorita, por ejemplo, a la industria automotriz, déjame decirte que van a subir los aranceles, y después vemos si hay un recorte de personal, y seguimos pensando que la reforma eléctrica es buena. También vamos a ver que existen afectaciones nacionales. No solo, esto es lo de primer facto, o sea, en el primer momento temas macro, o sea, vemos a México, Estados Unidos o Canadá. No, veámoslo aquí. ¿Qué me va a afectar a mí, Rigo, a ti que estás viendo este video? Pues la mayor parte es que pues vamos a tener energía cara. Evidentemente, como hay menos personas que puedan proveernos de energía eléctrica, y que aparte son ineficientes para hacerlo, te van a cobrar más cara tu recibo de luz. Yo te puedo decir ahorita, yo tuve un aumento de 400% de mi recibo de luz del bimestre anterior. Entonces, no es lo mismo pagar lo que estás pagando ahorita, multiplícalo por 4, te va a perjudicar a ti en el bolsillo. Adicionalmente, la CFE no es la mejor opción para generar en lo que es energía eléctrica limpia. Vamos a seguir generando energía con combustóleo, con carbón, lo cual también lesiona el medio ambiente. Esto en detrimento no solamente de nuestra generación, sino las generaciones que vienen. Estamos viviendo una sequía aquí en Nuevo León, que es propiciada por el cambio climático. Queremos seguir abundando en el cambio climático, queremos seguir haciendo más caliente los veranos y que haya menos agua. Pues eso es lo que estamos básicamente haciendo con este tipo de leyes o de mecanismos o políticas de Estado, ¿no? Con esta acción también se desvirtúa el diseño de los certificados de energías limpias. ¿Por qué? Ahorita tenemos una ley de transición energética en la cual buscamos que estos certificados de energías limpias, pues sean las personas las que los quieran adquirir y empiecen a generar esto que es como los ciclos mixtos de energía, ¿no? Donde hay cierta parte que la toma de lo solar, otros sí, quizá de la CFE, y empezamos a hacer una transición energética. Ahora nos vamos a limitar a que eso no va a pasar. No va a haber gente que quiera instalar paneles solares, no va a haber gente que quiera generar energía eólica, porque no te van a dejar. Van a ver un requisito técnico donde de mí se acuerdan, la CENACE y la CRE van a encontrar algún tecnicismo y no puedes generar energía eléctrica porque técnicamente no es apropiada.
No sé, yo creo que no soy experto, pero si me da toques un watt, no voy a diferenciar si es o no técnicamente bien conservado. También no garantiza los menores precios de la energía eléctrica. Un usuario final se abre la puerta a la discrecionalidad de las compras de energía eléctrica con corrupción o con temas de criterios distintos de eficiencia. Vamos a empezar a ver fluctuaciones muy importantes de voltaje. Las ciudades cada vez se van centralizando más, requieren más energía. Esto va a dejar a todas las periferias, cualquier ciudad de menos de 75,000 habitantes probablemente va a tener fluctuaciones importantes de energía. Más allá de las comunidades rurales, puede que no tengan luz. Entonces vamos a empezar a ver este tipo de circunstancias y esta fluctuación en cómo proveen el servicio. Obliga a que haya un subsidio permanente de tarifas residenciales y agrícolas. Tampoco queremos perder votos, entonces hay que subsidiar ciertas personas o a ciertos grupos y entonces creamos un círculo vicioso en donde este subsidio tiene que mantenerse y adivinen quién paga el subsidio, el Estado. Entonces el Estado tiene que cobrar más caro para cobrar el subsidio y entonces creamos una fuente inagotable de pérdida de dinero básicamente. Y por último tenemos que se pueden detener las inversiones necesarias para reducir la pobreza energética de mexicanos. El día de hoy no todos los mexicanos tienen luz. Entonces nuestra primera aspiración no debería saber si la CFE o cualquier otro distribuidor privado, nacional o extranjero, porque también están limitando a los nacionales, provee la luz. Lo que deberíamos estar optimizando o buscando es tener un servicio de electricidad limpio, eficaz, eficiente y que no existiera ningún mexicano o mexicana sin esa electricidad. Eso es lo que debería ser ahorita, el día de hoy, la mayor, digamos, responsabilidad y en la mayor preocupación del Estado mexicano. Por último, no menos importante, abre la puerta para que inversionistas instalen paneles arbitrales. Ahorita solamente te estoy hablando del mecanismo de solución de controversias del capítulo 31 que habla de los estados. Existe el capítulo 14, es el inversionista, sea empresa o particular, que ya tiene o ya invirtió su dinero aquí en el país. Ellos, al ver la respuesta de estos paneles, o tal vez no esperen la respuesta, pero con esta respuesta van a tener una claridad mucho mayor, van a poder presentar arbitrajes en contra del Estado mexicano. Y esto te estoy hablando de empresas, insisto, particulares, no tiene que venir todo de Estados Unidos, son pequeñas empresas o grandes empresas que vienen y demandan al Estado mexicano en paneles arbitrales. ¿Y esto qué va a tratar? Pues nos van a demandar por el tema del trato nacional, como ya te mencioné, nos pueden hablar también sobre que no se les da el trato de nación más favorecida y nos pueden hablar hasta de expropiación y compensación. ¿Por qué? Porque si me privas a mí de un derecho adquirido y que aparte del cual me privas por una ley de forma retroactiva, tiene los efectos de expropiación. Y entonces esa expropiación y compensación es un requisito o es algo que internacionalmente es un factor por el cual siempre los estados que lo han hecho y no lo han justificado de forma correcta han sido sancionados. Y te voy a decir, ahorita cerraría yo creo que mi intervención con dos casos, pero previo a eso, pues es un caso donde México gana y un caso donde México pierde. No tiene que ser necesariamente energético, comenzaré donde pierde, y es donde un presidente municipal, mediante un decreto, priva a un particular de realizar una planta, ¿no? Esta planta no iba a ser de manejo de algunos residuos, y el presidente municipal, al ver que no estaba con sus intereses, decretó el lugar donde la planta se iba a instalar como una zona reservada, en la cual pues se protegía algún cactus. El presidente municipal era de un municipio de San Luis, y eso lo hizo un presidente municipal. No estamos hablando del presidente de la República, ni del legislativo, ni del Poder Judicial, como en este caso. Y en ese caso, lo pueden buscar, se llama Metalclad versus México. Pues México tuvo que pagar $16 millones porque perdió en un panel arbitral al no poder justificar la intervención o la actuación del presidente municipal. $16 millones. Vamos a ver un caso de victoria. En un caso, se llama Thunderbird versus México. Aquí es de las tragamonedas. En este caso, una empresa le menciona
en panel arbitral que México lo priva de sus derechos y que no le da un trato nacional, toda vez que sí permite tragamonedas nacionales y no extranjeras. ¿Y aquí por qué gana México? Porque México, uno, vence el tema del trato nacional diciendo, no, yo hice una ley, la ley con los términos como debe ser, general, abstracta, impersonal, y esta ley le permea a todos, tanto nacionales como extranjeros. Lo justificamos, lo probamos, se logró salvar ese tema. Oye, hubo un tema también como de expropiación, no hubo nada, porque yo no te privé de un derecho, tú sabías cómo estaban las reglas cuando viniste. Aquí el problema es que estamos cambiando las reglas y lo peor, lo hacemos de forma descarada y de forma evidentemente para beneficiar a las empresas del Estado. Entonces, esos son dos casos en los cuales México, ¿tú con cuál te identificas más? ¿Con cuál crees que nos vamos a identificar en un par de meses? Esto se va a resolver, si se va a paneles, el siguiente año. Y de mí te puedo advertir que el siguiente año vamos a tener una sanción de por 16,000 millones, ¿te gusta? O más. Bueno, pues cerraría mi intervención diciendo que todo lo que te acabo de decir no solamente es malo para México, sino que toda esta lógica de estadista donde una persona dice que es lo mejor para México y que no quiere traicionar a la patria, el preferir o el querer otras cuestiones que no, aunque sean nacionales o extranjeras y que no sean provistas por el Estado, no nos hace traidores, no te va a hacer menor o mayor mexicano. Yo no veo que estemos utilizando un teléfono mexicano aún. Propiciemos mejor las condiciones para tener teléfonos mexicanos en vez de darnos golpes de pecho de si nuestro teléfono es coreano o estadounidense. Y la mayor sanción que va a tener México es que México va a ser un destino no favorable para la inversión y va a ser poco atractivo. Esto va a ser menor generación de trabajo, menor generación de riqueza, y lo que vamos a tener es un Estado pobre, con personas pobres y sin cero movilidad social y sin cero movilidad económica. Eso es lo que nos va a traer, y adicionalmente lo vamos a tener sin luz. Muchas gracias.